Eh, ¿Qué hace especial a la solución de Control4 de Multiroom Audio? Como saben, Control4 propone una plataforma abierta y tenemos integración con tantos sistemas de distribución de audio, tanto profesionales cuanto sistemas que se encuentran, que son un poco más retail, un poco más consumer, sin mencionar marcas, pero imagino que todos saben de lo que estoy hablando. Entonces, más allá de todas estas integraciones con con todos estos sistemas que son muy buenos, a nosotros proponemos y les proponemos de considerar muy seriamente nuestra distribución de audio. ¿Y por qué? Primero y principal, porque podemos proveerles toda la línea de la solución, desde el reproductor, desde el player, que en este caso, que en nuestro caso es el controller de la serie EA, hasta el difusor, hasta el parlante con Triad. ¿Okay? Entonces tenemos el player, tenemos la matriz, tenemos el amplificador de zona o el amplificador centralizado y el difusor. Todo de un único todo de un único proveedor. ¿Okay? Y todo hecho en modo de poder llevar al cliente final la mejor resolución, la mejor experiencia en lo que es distribución de audio, en lo que es calidad del audio. ¿Okay? Les recuerdo que nuestros controllers, nuestros players, pueden reproducir no solo audio en alta calidad, sino también certificado MQA a partir del Smart Home OS 3. La certificación MQA es muy importante porque es la única certificación que hoy en día permite de reconocer contenido no comprimido. Y esto es la única certificación que existe hoy para identificar este tipo de contenido y se está volviendo más y más popular. Hoy en día el servicio que usa MQA digamos, son todavía pocos, pero como he dicho, hay más y más servicios de streaming que están empezando o comenzando a ofrecer contenido no comprimido y certificado MQA en altísima resolución. Entonces, decía, el controller, para recordarnos, tiene la capacidad de reproducir música desde un disco duro, tanto conectado al USB, directamente al controller, cuanto compartido desde un disco de red, ¿sí? como un NAS. Sino también tenemos la posibilidad de reproducir contenido en streaming de los servicios más populares utilizados en Europa y en España hoy en día, como Deezer, Spotify Connect, Qobuz, Tidal y Amazon Music, por ejemplo, y demás. Entonces, gran flexibilidad de opciones para ir a cubrir digamos, los servicios de música que gran parte, si no todos sus clientes van a estar solicitando o que están utilizando hoy y donde encuentran la música que les gusta. ¿Okay? Tanto eso cuanto, como decía, la capacidad de reproducir música desde un contenedor, tanto de disco duro, conectado, como compartido desde la red. Entonces, les recuerdo también que nuestros controllers de la serie EA tienen toda una salida de ingresos y salidas de audio, tanto en digital cuanto en analógico, dependiendo del modelo. Y esas mismas salidas son las salidas que ustedes pueden tomar para crear una pequeña solución de distribución audio con 3-4 zonas, por ejemplo, con un EA5, con la capacidad, porque nuestros controllers tienen también un DSP integrado, con la capacidad de ir a ecualizar y maximizar la experiencia Leo, me tienes que ayudar con el español. La experiencia, digamos, con la que el cliente va a escuchar o va a disfrutar de su música gracias al DSP integrado en el controller. Entonces, si tuvieran que
entonces, pueden crear, digamos, muchas opciones para crear distintos tipos de instalaciones. Una instalación muy pequeña la pueden hasta hacer con un controller y el controller conectado a un amplificador, mismo de zona o amplificador centralizado, por ejemplo, en un rack, ya les da la posibilidad de crear una pequeña instalación porque el controller hace mismo de matriz. Si tuvieran que escalar hacia una solución un poco más grande, tenemos dos matrices disponibles hoy con Control4, una matriz a 8 zonas y una matriz a 24 zonas, y es las que estoy mostrando en este momento en la pantalla. Vamos a mirar la de 8 zonas en detalle. Ok, mirando a los conectores, la matriz tiene una, digamos, es una unidad que normalmente va a rack, está diseñada para instalarse en un rack, entonces tiene un alimentador interno, control vía IP, protocolo IP, va conectada a la red y tenemos, digamos, el driver es con Control4 es perfecto, la integración con Control4 es perfecto. Dos triggers de 12 volts para ir a encender amplificadores, y esto lo veremos en detalle luego cuando hablemos del amplificador, pero bueno, un trigger que viene utilizado, que puede ser utilizado para encender un amplificador de zona, y un trigger que llamamos ASG, que normalmente, digamos, un caso de uso para el trigger ASG es, por ejemplo, cuando tienen conectado un amplificador, el amplificador de un subwoofer a una de estas matrices, y cuando encienden una zona específica donde está conectado el subwoofer, pueden utilizar el ASG para mandar el señal de 12 volts y encender también ese amplificador. Entonces, y Leo va a estar hablando un poco de esto cuando les cuente cómo se pueden agrupar zonas para gestionar un 2.1 desde una matriz. ¿Okay? Entonces, 8 ingresos analógicos, 4 ingresos digitales. Les hago notar que los últimos analógicos y los digitales tienen el mismo número de ingresos. Si ven, 5, 6, 7 y 8. Con esto quiero hacerles notar que estos ingresos los pueden utilizar o en analógico o en digital. No pueden tener conectado un ingreso, no pueden tener el 5 conectado al analógico y también al digital. Tiene que ser o uno o el otro. ¿Okay? Si lo están usando en analógico, no pueden utilizarlo en digital y viceversa. ¿Okay? Entonces, es una matriz con 8 ingresos analógicos, 4 ingresos digitales, de los cuales, si los digamos, tienen que considerar que si usan los ingresos analógicos, no pueden utilizar ese mismo ingreso en digital y viceversa. ¿Okay? 8 salidas hacia los amplificadores y ahí no hay ningún secreto. Un documento que les recomiendo siempre consultar porque es muy útil es el Installation Guide. Hablando con muchos de vuestros colegas, no conocen este documento, por lo que me tomo un minuto para recordárselos. Este es un documento que está disponible para todos los productos Control4, todos los productos que ofrecemos, y que normalmente les va a traer, les va a dar muchísimas informaciones, tanto en una fase de de diseño del proyecto, cuanto en una fase de instalación y postventas. ¿Okay? Entonces, en este documento van a poder consultar cosas muy simples, como por ejemplo, si compro una matriz, cuáles son los componentes que encuentro en la caja. Tengo el kit de montaje incluido, tengo el cable incluido. Muchas veces es muy útil para saber si tienen que comprar algún accesorio o está incluido con ese dispositivo. Desde eso hasta cómo debo cablearla, desde el controller a la matriz, hasta el amplificador de zona y cómo debo conectar los difusores, los parlantes, hasta, por ejemplo, un poco más abajo, hasta, por ejemplo, en una fase de postventa, de soporte técnico, tengo el LED que me está evidenciando un estado de la matriz
¿Qué significa? Digamos, antes de llamar a soporte, decir, hey, mira, tengo la matriz que tiene una luz naranja y está parpadeando, y cómo leo ese estado. Bueno, lo tienen en este documento y en modo inmediato pueden entender qué está sucediendo con ese dispositivo, con esa matriz. Repito, este es un documento que está disponible para todos nuestros productos. Y es siempre muy, muy útil ir a consultarlo o tener en mente que esta información está disponible desde el sitio y bueno, de nuevo, les puede seguramente ahorrar muchísimo tiempo llamando a soporte y demás. Es siempre útil recordarse y bueno, ir a consultarlo si necesario. Volviendo a nuestras matrices, volviendo a la matriz, entonces tenemos el 24, tenemos también una 24 por 24. En este caso, los ingresos son 16 analógicos y 8 digitales. Y en este caso, distinto a lo que pueden ver o lo que sucedía con la 8 por 8, estos son, digamos, funcionan en AND. Pueden usar todos los analógicos y todos los digitales. No hay sobreposición de ingresos. En este caso tenemos 3 triggers automáticos para ir a encender 3 amplificadores distintos y un trigger programático, el ASG, para, como les decía, ir a controlar un amplificador específico en el caso de que tengamos un subwoofer o cualquier cosa algún amplificador que queramos controlar a través del trigger en modo separado. Y de nuevo, cosa muy simple, las 24 salidas hacia los amplificadores. ¿Okay? Entonces, resolviendo el tema de las matrices, pasamos a los amplificadores. De nuevo, aquí tenemos varias opciones de amplificadores. Un amplificador de zona, que es este de aquí, con 200 watts por canal, muy potente. Un amplificador de 4 zonas y un amplificador de 8 zonas. ¿Okay? ¿Por qué tenemos uno de 4 zonas? Por ejemplo, porque, como les decía antes, en una instalación pequeña pueden tranquilamente utilizar un EA5 con un amplificador a 4 zonas y tienen un multiroom audio a 4 zonas, digamos, sin necesidad de una matriz, porque el EA5 o el controller hace ya de matriz y tiene el DSP integrado. Antes de entrar en lo que es la amplificación, quería recordarles una cosa que es característica de nuestra solución de multiroom audio. El DSP en nuestra solución se encuentra en el controller y en la matriz. Por lo que si tienen un controller conectado directamente al amplificador, pueden usar el DSP del controller. Si tienen una instalación un poco más grande y necesitan de una matriz, entonces el DSP lo encuentran directamente en la matriz. ¿Ok? Y no voy a hablar mucho del DSP porque Leo lo va a tocar en la parte práctica con Composer y mostrarles algunas cosas muy, muy útiles por lo que recuerda al DSP y cómo utilizarlo con nuestras soluciones. ¿Okay? Pero tengan en cuenta, digo esto porque en muchos otros casos o en otras soluciones el DSP lo encuentran en el amplificador. En nuestro caso, recuérdense, está en el controller o en la matriz. El único caso en el que encontraste el DSP en el amplificador es con el Triad One. Y eso lo veremos luego. Entonces, amplificadores. Voy a utilizar el de 4 zonas, que es el típico, digamos, es simple de mostrar, ya que tienen pocas conexiones aquí, pero el 8 zonas y el 1 zona son muy similares con respecto a las conexiones. De nuevo, alimentador interno, por lo que llega solo un cable.
el trigger en ingreso y la posibilidad de tener también el trigger, sí, el input para el trigger y también la posibilidad de tener una salida de trigger, y les explico luego por qué. Un input global in, que viene llamado global in, entonces 4 ingresos para las 4 zonas que me llegan desde la matriz eventualmente o desde el controller. Las salidas para la conexión a los speakers o a los difusores en esta parte, y les explico un poco esta zona o esta parte del amplificador. Tienen en el ingreso, en el input 1, lo llamamos también global in. Imagínense que tienen una zona donde tienen más de un par de speakers, donde tienen, por ejemplo, 4 pares de speakers, de parlantes. En este caso, utilizando nuestro amplificador, la instalación es muy simple porque les basta conectar el ingreso de zona en el punto número 1, indicar al amplificador que están usando en práctica el global input, y luego veremos cómo, y automáticamente el amplificador va a mandar esa señal a los 4 o a los 2 o digamos a los pares de parlantes, de speakers que estén en el modo que hayan sido puenteados, digamos. Entonces tienen la posibilidad, de modo muy simple, utilizando solo una zona de la matriz, de ir a alimentar digamos, zonas de audio importantes en las que van a tener más de un par de difusores o de parlantes. ¿Okay? Existe también la posibilidad, en el caso de que se tratara de una zona muy, muy grande, donde, por ejemplo, tienen 16 pares de speakers, existe también la posibilidad de hacer un puente a través del Global Out hacia otro amplificador. ¿Ok? Entonces, en este caso, imagínense que tienen una zona con 16 pares de speakers, tienen 2 amplificadores de 8, con 8 salidas. En práctica, o con 8 inputs, 8 salidas, en práctica tienen que conectar solo la zona número 1, configurar el amplificador para andar a gestionar el global, y en ese caso, digamos, se evitan, como decía, digamos, toda la necesidad de cablar cada zona individualmente, para ir a llevar el señal a los 16 pares de speakers. ¿Okay? Leo, es claro ese concepto, no sé si lo expliqué muy bien en castellano, pero si necesitamos pararnos... Sí, digamos, lo que uno se ahorraría utilizando el ingreso global y la salida global es de evitarse las conexiones de RCA entre el amplificador y la matriz. Sí, y Entonces, sobre todo, salgo de la matriz con un cable RCA, me conecto al amplificador en el global in, salgo del amplificador con el global out y me conecto al otro amplificador en el global in, y así tengo 16, una zona de 16 altavoces. La salida de 12 volt de trigger out iría conectada en el in del otro amplificador para encenderlos contemporáneamente. Pero sí, estaba bien explicado. ok, y diría que sobre todo, sí, hace el cableado mucho más simple, nos ayuda a simplificar lo que es el cableado, pero también ahorrar, por ejemplo, salidas desde la matriz. Con otras soluciones que hay en el mercado, si tienen un escenario de este tipo, tienen que usar más de una salida en la matriz para ir a alimentar las distintas zonas, los distintos pares de difusores, de speakers. Con nuestra solución, un escenario de este tipo lo pueden manejar en modo molto simple, molto fácil. Muy fácil, muy simple. ¿Okay? Entonces, algunas características del amplificador de 4 y 8 zonas, porque son similares respecto a las características técnicas.
son 100 watts por canales con la tecnología Ice Power, con módulos Ice Power. Y esto es importantísimo porque nos permite, como decía antes, tener una calidad de audio en salida altísima, y nos permite llevar esa experiencia del audio en alta resolución, mismo en una instalación multiroom con tantas zonas. Tenemos la capacidad en nuestros amplificadores, digamos que si estos 100 watts por canal no bastaran, tienen siempre la posibilidad de hacer un puenteo o de agregar un amplificador secundario, en modo de poder llevar más potencia a todas las zonas o a una zona en particular. Imagínense que tienen una casa con un living room bastante importante, donde les sirve agregar más potencia porque es un ambiente muy grande, y un amplificador no basta. Pueden tener 2 amplificadores puenteados y duplicar la potencia en esa zona. ¿Okay? En la gran mayoría de los casos, los 100 watts por canal en una casa para una solución multiroom audio es más que suficiente. Lo que sí puede suceder es que necesiten en alguna zona en particular, donde se quiere, como decía, agregar más potencia, necesiten agregar o deseen agregar un amplificador de zona en el caso en el que haya una fiesta o digamos, quieran tener más potencia de audio en esa zona en particular. ¿Okay? Una característica también importante de nuestro amplificador es que es una clase D, por lo que es un amplificador, es claro que toma temperatura, pero no tanta cuanto otros equipos de la competencia. Por lo que es un amplificador que pueden instalar en el rack tranquilamente sobre otro amplificador. ¿Sí? Cuando con otras soluciones tienen que tomar cuidado de poner el amplificador en alto y no tener otros equipos sobre el amplificador porque toma mucha temperatura, con nuestra solución, digamos, nuestros amplificadores toman temperatura porque son un amplificador, pero no tanta para tener que preocuparse por lo que tienen por encima del amplificador. ¿Okay? Pueden tener 2 amplificadores, uno sobre el otro, sin problemas. ¿Okay? 3 opciones para lo que es la gestión del encendido: el trigger a 12 volts, tenerlo siempre encendido, o el típico audio sensing, que enciende el amplificador en automático cuando detecta audio en el canal. Nosotros recomendamos, en el caso de una instalación multiroom, obviamente usar el trigger de 12 volts que pueden gestir desde una matriz o directamente desde el controller. El encendido, y esta es otra característica importante del amplificador de Control 4, el encendido es muy rápido a comparación de otros sistemas, de otras soluciones, por lo que tengan en cuenta que mismo usando el trigger a 12 volts, el audio sensing, de nuevo la recomendación es el trigger, el encendido del amplificador es bien rápido. ¿Okay? Entonces, volviendo, les decía, el de 8 zonas es muy similar, simplemente tiene más ingresos y más salidas para los speakers, por lo que no me voy a parar mucho. Tenemos muchos contenidos hoy, no quiero perder mucho tiempo con esta unidad, que es muy similar. Les hago notar solo en el amplificador de una zona, que esta es una unidad mucho más potente de las multizonas. Entonces aquí tienen 200 watts por canal, o 300 si están usando solo un canal, en una implementación mono, por ejemplo, por lo que se trata de un amplificador muy válido en el caso en el que tengan una zona en la que necesitan mucha potencia en salida. ¿Okay? Y de nuevo pueden tranquilamente utilizarlo en combinación con un amplificador más grande de 8 zonas para llevar, digamos, puentearlo con un amplificador más grande para llevar
más potencia a una zona en específico de la instalación. Ok, por último, queremos hablar del Triad One. Okay. Como de nuevo, una de las características principales de nuestra solución como Control4 es la capacidad de poder utilizar un híbrido o poder crear un híbrido de instalación cableada e inalámbrica digamos, sin ningún tipo de problemas. Hay muchas soluciones cableadas que son muy buenas, hay muchas soluciones inalámbricas que son ok. Nuestra solución o con Control4 pueden crear una instalación tranquilamente con un mix entre cableado e inalámbrico sin ningún tipo de problemas, con la misma calidad de reproducción, con la sincronización del audio y demás. Por lo que les decía, muchísimas opciones. Por lo general, no es inmediato pensar a todas las cosas que uno puede llegar a hacer con Control4 en multiroom audio, pero los invito a pensar porque, por ejemplo, hemos visto casos en el que se utiliza un EA5 para una instalación a 6 zonas, se utiliza un EA5 para ir a cubrir 4 zonas y luego 2 Triad One para ir a cubrir las 2 zonas excedentes, por ejemplo. O se utiliza un Triad One junto con una matriz y un amplificador de 8 zonas para ir a crear una instalación a 9 zonas, por ejemplo. Y esto para el cliente es completamente transparente. Le ahorra dinero porque no necesita de agregar una matriz y otro amplificador para ir a agregar zonas. Les da flexibilidad de instalación porque tal vez en esa zona o tienen una parte de la casa en la que no llega el cableado tanto de los speakers como de la red. Entonces, tanta flexibilidad para ir a crear instalaciones multiroom o diseños multiroom en cualquier tipo de escenario, en cualquier tipo de instalación. Agregarla también en un escenario donde no es una nueva construcción, sino que es una casa existente y tienen que ir o quieren agregar esta función. Entonces, el Triad One respeta el concepto, respeta todo lo que dijimos antes de nuestra solución, audio en alta resolución, capacidad de hacer el playback de música tanto de disco cuanto de la red en streaming o de un disco NAS. Una de las, digamos, el Triad One como el controller, digamos que el Triad One no tiene el director, no reemplaza un controller, pero tiene la capacidad de reproducir música. Entonces, pueden utilizarlo de nuevo sin ir a sobrecargar el controller como reproductor de audio eventualmente. En el Triad One encuentran un ingreso Ethernet. El Triad One tiene también el Wi-Fi, por lo que pueden conectarlo en una red inalámbrica si necesitan. 2 salidas IR para ir a controlar dispositivos en las cercanías, puede ser una tele o cualquier cosa que puedan llegar a necesitar controlar con un IR. Ingresos, el Triad One tiene ingresos, tiene un ingreso digital que puede ser coaxial o en fibra y un ingreso analógico también. ¿Okay? Y luego tiene la salida también que me permite, por ejemplo, también de ir a controlar una solución local en 2.1, crear una pequeña solución local en 2.1 con un amplificador de zona y ahora les muestro qué es lo que quiero decir con esto. ¿Okay? Alimentador interno, por lo que necesitan solo un cable para ir a conectarlo o alimentarlo. ¿Okay? Les muestro muy rápidamente, antes de pasar a Leo, lo que queremos decir con cuál es el utilizo que vemos, cuál es la utilización que vemos más común del Triad One, aparte de ir a hacer la distribución de audio o llevar el audio a zonas en modo inalámbrico. El Triad One es una opción perfecta, por ejemplo,
para aumentar la calidad del audio-vídeo en una zona en particular. ¿Okay? Entonces, pueden, por ejemplo, teniendo una zona, un pequeño home theater o un televisor en el living, pueden conectar la salida digital del televisor al ingreso del Triad One, pueden utilizar el infrarrojo para ir a controlar la tele desde Control 4, y luego a través del Triad One ir a controlar o ir a alimentar un subwoofer activo en este caso, y lo que podría llegar a ser una soundbar, una barra de sonido a través del speaker out. ¿Okay? Entonces, el Triad One no solo les permite de ir a crear una solución de multiroom audio inalámbrica, sino que también pueden utilizarlo, y esto al mismo momento, para tomar el audio de un televisor y mejorar la experiencia de visualización en una zona en particular. ¿Okay? Tengan en cuenta que el Triad One o el ingreso del Triad One, el ingreso audio del Triad One puede ser utilizado como una fuente para llevar ese audio al resto de la casa. Les hago un ejemplo, están mirando MTV en una zona de la casa donde tienen el Triad One, esa música de MTV pueden llevarla en streaming a otra zona de la casa. ¿Okay? Dos cosas que quiero hacerles entender con esto: si utilizan el Triad One en local para amplificar, para mejorar el audio de esa zona, no tienen ningún tipo de retardo, de delay en lo que respecta a la reproducción del audio. Ustedes van a ver la imagen en la tele y el audio va a estar perfectamente sincronizado con lo que ven. ¿Okay? Si utilizan esa señal de televisión, por ejemplo MTV, como fuente para llevar la música a otro lado de la casa, en ese caso puede que tengan un delay de algún segundo o milisegundo entre lo que ven en la tele y el señal audio que llega a la otra punta de la casa. Eso porque hay un proceso de encoding, transmisión y decoding que sucede a través de la red, y bueno, eso lleva a que se cree un delay en el audio. Por lo que tengan en cuenta esto: utilizado en local, ningún tipo de delay, no van a haber ningún tipo de problema de sincronización entre el vídeo y el audio. Si quieren usar eso como fuente, tengan en cuenta que hay un proceso de transmisión, de encoding, de decoding, y eso sí va a crear algún tipo de delay de milisegundos o de algún segundo en lo que es la difusión del audio en el resto de la casa. ¿Okay? Por lo que basta tener en cuenta que a veces, digamos, quiero llevar el audio de la cocina a la habitación y eso no crea ningún tipo de problemas. Pero si quieren crear un escenario, por ejemplo, de party mode, donde quieren sincronizar todo el audio de la casa usando como fuente el ingreso de la tele, puede que tengan algún problema de sincronización con esa zona donde está la tele.